El silbato agudo del vapor escapando de la olla de aluminio había marcado las tardes del barrio San Rafael durante más de una década. Era el sonido que los niños esperaban después de la escuela, el que las madres reconocían desde sus cocinas y el que los trabajadores buscaban al regresar a casa. Rogelio Castañeda conocía cada esquina, cada rostro, cada preferencia de sus clientes en aquellas calles polvorientas de Guadalajara. Con 52 años y las manos curtidas por el vapor constante y el sol implacable de Jalisco, Rogelio había convertido la venta de elotes en más que un oficio. Era el hilo invisible que conectaba a toda una comunidad. Su carrito pintado de verde y rojo, con las ruedas desgastadas por miles de kilómetros recorridos, era tan familiar como los postes de luz o las bancas del parque. Aquella mañana del 15 de noviembre de 1994, María del Socorro Ibarra preparó el café de su esposo como todos los días. La rutina era sagrada. Rogelio despertaba a las 5:30, se duchaba con agua fría, desayunaba 2 tortillas con frijoles y salía de la casa a las 7 en punto para comprar los elotes frescos en el mercado de abastos. Socorro, como la llamaban en el vecindario, tenía 25 años de matrimonio observando la misma ceremonia matutina. «Hoy se ve nublado, llévate el plástico por si llueve», le dijo mientras le entregaba su termo de café caliente. Rogelio asintió, besó su frente con ternura y empujó su carrito hacia la calle empedrada. El sonido metálico de las ruedas sobre las piedras se perdió entre el despertar del barrio. En el mercado, doña Esperanza ya tenía listos los 50 elotes que Rogelio compraba cada mañana. Mazorcas perfectas, de granos gordos y amarillos como pequeños soles. La comerciante había llegado desde su pueblo en Tonalá antes del amanecer, cargando su camioneta con el producto más fresco. «¿Cómo está la Socorro?», preguntó doña Esperanza mientras acomodaba los elotes en costales de yute. «Bien, no más que ayer le dolía la cabeza. Dice que va a llover», respondió Rogelio contando los billetes arrugados de su cartera de cuero. «Pues que se cuide. El tiempo está loco estos días». Rogelio cargó su mercancía con la precisión de años de experiencia. Los elotes iban perfectamente acomodados en la vaporera, el carbón distribuido de manera uniforme, las salsas y condimentos en sus respectivos recipientes. Todo tenía su lugar exacto en aquel carrito que era, al mismo tiempo, su herramienta de trabajo y su segundo hogar. A las 9:15 comenzó su recorrido habitual. Primera parada, la escuela primaria Benito Juárez, donde la directora, profesora Carmen Vega, siempre compraba 2 elotes con queso y chile piquín. Después, las oficinas de correos, donde el empleado Joaquín Herrera lo esperaba con monedas exactas y una sonrisa cansada. Luego, el taller mecánico de los hermanos Ruiz, los edificios de departamentos de la colonia y, finalmente, el parque donde se instalaba hasta las 7 de la tarde. Lorenzo Palacios, electricista jubilado de 68 años, vivía en la casa de la esquina y conocía los horarios de Rogelio mejor que un reloj suizo. Cada día, a las 10:30, salía a comprar su elote con mayonesa, queso rallado y salsa valentina. Era un ritual que ambos hombres habían convertido en una breve pero constante amistad. «Buenos días, don Rogelio. ¿Cómo están hoy los elotes?» «Fresquitos, don Lorenzo». Doña Esperanza los trajo del pueblo esta madrugada. Esa mañana del 15 de noviembre, la conversación fue exactamente igual. Lorenzo notó que Rogelio parecía más callado de lo usual, pero no le dio importancia. A veces los hombres simplemente no tenían ganas de hablar, y eso estaba bien. El día transcurrió con normalidad hasta las 3 de la tarde. Rogelio había vendido la mitad de su mercancía cuando las nubes grises que su esposa había predicho comenzaron a agruparse en el cielo. El viento levantaba pequeños remolinos de polvo, y el aire olía a lluvia próxima. Ana Lucía Moreno, maestra de la escuela secundaria, se acercó al carrito como cada martes y jueves. Era una mujer de 30 años,
delgada, con el cabello recogido en una cola alta y siempre vestida de manera impecable a pesar del sueldo modesto de maestra. «Don Rogelio, un elote con todo, por favor», pidió mientras buscaba dinero en su bolsa de mano. «Claro, maestra, ¿cómo van sus alumnos?» «Inquietos con el clima. Cuando está así de nublado se ponen insoportables», respondió riéndose. Rogelio preparó el elote con la maestría de años. Primero el palito de madera firmemente clavado, luego la mayonesa distribuida uniformemente, después el queso rallado cayendo como nieve, chile piquín al gusto y finalmente unas gotas de limón fresco. Ana Lucía pagó sus 3 pesos, se despidió con una sonrisa y caminó de regreso hacia la escuela. Esa fue la última persona que vio a Rogelio Castañeda en condiciones normales. A las 4:30, cuando comenzaron las primeras gotas de lluvia, varios vecinos notaron que el carrito de elotes seguía en el parque, pero Rogelio no estaba junto a él. La vaporera humeaba todavía, los condimentos estaban en su lugar y la sombrilla permanecía abierta. Parecía como si se hubiera alejado por unos minutos y fuera a regresar en cualquier momento. 5:30 de la tarde. La lluvia arreciaba. Lorenzo Palacios salió con su paraguas a comprar cigarrillos en la tienda de la esquina y vio el carrito abandonado. Se acercó extrañado. Los elotes se estaban cociendo de más dentro de la vaporera. El vapor salía con más intensidad de lo normal, y algunos condimentos comenzaban a mojarse con la lluvia. «Don Rogelio», gritó hacia los edificios cercanos. «Don Rogelio, ¿se está lloviendo?» No hubo respuesta. Lorenzo miró hacia todos lados. El parque estaba prácticamente vacío por la lluvia. Solo algunos niños corrían hacia sus casas cubriéndose la cabeza con cuadernos. Decidió apagar el fuego del carrito para evitar que los elotes se echaran a perder. 6:30. La lluvia se había vuelto torrencial. Lorenzo tocó la puerta de la casa de Socorro para preguntarle si sabía dónde estaba su esposo. «¿Cómo que no está en el parque?», preguntó Socorro con preocupación genuina. «Siempre está hasta las 7. Debe estar refugiándose en algún lugar». «Señora, el carrito está solo. Los elotes se estaban quemando». Socorro sintió una punzada de angustia en el estómago. En 25 años, Rogelio jamás había abandonado su carrito. Ni siquiera cuando se enfermó de gripe el año anterior había dejado su mercancía sin cuidado. A las 7 de la noche, con la lluvia convertida en tormenta, Socorro y Lorenzo decidieron ir juntos al parque. El carrito seguía allí, empapado, con la mercancía arruinada y el dinero de las ventas del día dentro de la caja metálica, que Rogelio siempre mantenía bajo llave. Nada había sido robado. «Algo le pasó», murmuró Socorro con la voz quebrada. «Algo le pasó a mi Rogelio». Esa noche Socorro no durmió. Caminó de un lado a otro de su pequeña casa, preparó café que no tomó, miró hacia la calle cada 5 minutos esperando ver la silueta familiar de su esposo. A las 3 de la madrugada, cuando la tormenta por fin cesó, tomó una decisión. Iría a buscarlo. Recorrió cada calle del barrio, tocó puertas, preguntó a los pocos trasnochadores que encontró. Nadie había visto a Rogelio después de las 4:30 de la tarde. Nadie recordaba nada extraño. Nadie tenía respuestas. Al amanecer del 16 de noviembre, Socorro se presentó en la delegación de policía más cercana. El oficial de guardia, un hombre joven de bigote espeso y uniforme mal planchado, la recibió con la indiferencia burocrática típica. «¿Cuánto tiempo lleva desaparecido su esposo, señora?» «Desde ayer en la tarde. No llegó a casa». «Mire, señora, tienen que pasar al menos 48 horas para levantar un reporte oficial. A lo mejor anda tomando por ahí, o se fue con los amigos. Ya sabe cómo son los hombres». Socorro apretó los puños. «Mi esposo no toma, oficial. Y no tiene amigos fuera del barrio. Algo le pasó. Regrese pasado mañana si no aparece». Pero Socorro no esperó 48 horas. Junto con Lorenzo y otros vecinos del barrio, organizó la primera búsqueda informal. Recorrieron cada calle, cada lote baldío, cada construcción abandonada en un radio de 5 kilómetros.
Preguntaron en hospitales, en la Cruz Roja, en otras delegaciones de policía. Rogelio Castañeda había desaparecido como si la tierra se lo hubiera tragado. El carrito permaneció en el parque durante 3 días más, como una tumba silenciosa cubierta por una lona que los vecinos pusieron para protegerlo de la intemperie. Finalmente, Socorro y Lorenzo lo llevaron de regreso a la casa. Socorro no tuvo corazón para deshacerse de él. Lo guardó en el patio trasero, cubierto con sábanas, esperando el día en que Rogelio regresara para reclamarlo. Pero ese día nunca llegó. ¿Qué sucede cuando alguien que forma parte del paisaje diario de una comunidad simplemente desaparece? La ausencia de Rogelio Castañeda se sintió como un diente faltante en una sonrisa, pequeña, pero imposible de ignorar. Una semana después de la desaparición, el oficial Darío Montañés fue asignado al caso. Con 35 años de edad y 8 de experiencia en la policía de Guadalajara, Montañés había visto suficientes desapariciones como para saber que las primeras 72 horas eran cruciales. Ya habían pasado 7 días. Señora Ibarra, le dijo a Socorro durante su primera entrevista formal, necesito que me cuente todo sobre la rutina de su esposo. Cualquier detalle puede ser importante. Socorro, con los ojos hinchados por las noches sin dormir, repasó cada momento del 15 de noviembre, la hora exacta en que Rogelio salió de casa, su conversación con doña Esperanza en el mercado, su estado de ánimo esa mañana. El oficial Montañés tomaba notas en una libreta gastada, asintiendo ocasionalmente. ¿Su esposo tenía enemigos? ¿Alguien que le tuviera rencor por alguna razón? No, oficial. Rogelio era querido por todo el barrio. Nunca tuvo problemas con nadie. ¿Deudas? ¿Problemas de dinero? Vivíamos modestamente, pero siempre cumplimos con nuestras obligaciones. Rogelio era muy responsable con el dinero. Montañés sabía que la mayoría de las desapariciones tenían explicaciones mundanas, conflictos familiares, deudas, problemas con el alcohol o las drogas, infidelidades. Pero mientras más hablaba con Socorro, más se convencía de que Rogelio Castañeda no encajaba en ninguno de esos patrones típicos. La investigación oficial comenzó con el procedimiento estándar. Montañés entrevistó a Ana Lucía Moreno, la maestra que había sido la última persona en ver a Rogelio. Revisó los registros de hospitales y morgues en un radio de 100 kilómetros. Contactó con la policía de municipios vecinos para descartar que Rogelio hubiera sido encontrado en otra jurisdicción. Mientras tanto, la búsqueda comunitaria se intensificó. Socorro había logrado organizar a más de 40 vecinos que salían cada tarde, después del trabajo y la escuela, a peinar diferentes zonas de la ciudad. Lorenzo Palacios se había convertido en una especie de coordinador informal, dividiendo a los voluntarios en grupos y asignándoles sectores específicos. Hoy el Grupo 1 revisa los terrenos baldíos cerca de la vía del tren, anunciaba Lorenzo cada tarde en el parque donde antes se instalaba Rogelio. El Grupo 2 va hacia las colonias del sur. El Grupo 3 pregunta en talleres y negocios. La solidaridad del barrio San Rafael era conmovedora, pero también revelaba algo más profundo. Rogelio había sido más importante para la comunidad de lo que muchos habían reconocido mientras estuvo presente. Su ausencia había creado un vacío que iba más allá de la simple falta de elotes. Doña Carmen, la directora de la escuela primaria, organizó una colecta para ayudar con los gastos de las búsquedas. Los hermanos Ruiz, del taller mecánico, prestaron su camioneta para transportar a los voluntarios. La señora Guadalupe, dueña de la tienda de abarrotes, donaba agua y tortas para quienes participaban en los rastreos. Después de 2 semanas, el oficial Montañés tuvo que ampliar las líneas de investigación. Comenzó a considerar la posibilidad de que Rogelio hubiera sido víctima de un robo que salió mal, aunque el hecho de que su dinero y mercancía permanecieran intactos complicaba esta teoría. A lo mejor lo vieron contar el dinero,
especuló Montañez durante una reunión con sus superiores. Pensaron que tenía más de lo que realmente tenía, lo siguieron, y cuando descubrieron que solo traía unas monedas. Pero incluso esta explicación tenía huecos. ¿Por qué llevárselo del parque? ¿Por qué no simplemente asaltarlo allí mismo? ¿Y dónde estaba el cuerpo? Un mes después de la desaparición, Socorro comenzó a mostrar signos del desgaste emocional. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su cabello, antes siempre perfectamente peinado, mostraba mechones grises que parecían haber aparecido de la noche a la mañana. Las vecinas la cuidaban por turnos, llevándole comida y acompañándola durante las largas noches de insomnio. Mi Socorro se está acabando, le confió doña Esperanza a Lorenzo durante uno de sus encuentros en el mercado. No no duerme, solo piensa en su Rogelio. Lorenzo asintió con preocupación. Él mismo había perdido varios kilos caminando por toda la ciudad en busca de pistas. Sus piernas de 68 años no estaban hechas para tanto ejercicio, pero no podía quedarse quieto. Sentía una responsabilidad personal hacia Rogelio, como si debiera haberlo cuidado mejor esa tarde lluviosa. A los 2 meses, la búsqueda comunitaria comenzó a mostrar fisuras. La gente tenía sus propias responsabilidades, sus propios problemas. La vida no se podía detener indefinidamente por una persona desaparecida, por muy querida que fuera. Los grupos de búsqueda se redujeron de 40 personas a 20, luego a 10, finalmente a un núcleo duro de 5 o 6 vecinos que se negaban a rendirse. El oficial Montañez también enfrentaba presión para cerrar el caso o asignárselo a otra persona. Tenía otros crímenes que resolver, otros casos que atender. La desaparición de Rogelio Castañeda se estaba convirtiendo en un expediente frío más en los archivos de la delegación. Señora Ibarra, le dijo durante lo que sería su última entrevista oficial, hemos agotado todas las líneas de investigación disponibles. El caso permanecerá abierto, pero no puedo garantizarle que tengamos avances significativos en el futuro cercano. Socorro lo miró con una mezcla de gratitud y desesperación. Sabía que Montañez había hecho su mejor esfuerzo, pero también sabía que su esposo se estaba desvaneciendo en la memoria oficial de la ciudad. Conforme pasaron los meses, la rutina del barrio San Rafael se reorganizó alrededor de la ausencia de Rogelio. Los niños que antes esperaban el silbato de la vaporera, ahora compraban dulces en la tienda de Doña Guadalupe. Los trabajadores que almorzaban elotes con chile piquín, ahora se conformaban con tortas o tacos de la nueva vendedora que había instalado su puesto 2 cuadras más allá. Ana Lucía Moreno, la maestra, había dejado de pasar por el parque a las 3:30. Le resultaba doloroso ver el espacio vacío donde antes estaba el carrito verde y rojo. Cuando alguien le preguntaba por qué había cambiado su ruta, simplemente respondía que tenía más trabajo que antes. Lorenzo Palacios desarrolló una rutina diferente para sus tardes. En lugar de salir a las 10:30 por su elote diario, ahora salía a caminar por el barrio como si su presencia constante en las calles pudiera traer de vuelta a su amigo desaparecido. Los vecinos se acostumbraron a verlo patrullando las esquinas con la mirada alerta, siempre esperando reconocer una silueta familiar. Para el primer aniversario de la desaparición, Socorro organizó una misa en la iglesia local. No era exactamente un funeral, porque no había cuerpo que enterrar, pero tampoco era una celebración de vida, porque nadie estaba seguro de que Rogelio hubiera muerto. Era algo más ambiguo, un acto de fe, esperanza y despedida provisional. La iglesia se llenó más de lo esperado. Llegaron personas que Socorro ni siquiera sabía que conocían a su esposo. Otros vendedores ambulantes, clientes ocasionales, niños que ahora eran adolescentes y recordaban los elotes de don Rogelio como parte de su infancia. El padre Martínez dirigió una ceremonia emotiva que dejó pocos ojos secos en los bancos de madera.
Rogelio Castañeda, dijo el sacerdote, fue un hombre que entendió que la felicidad se construye en los pequeños momentos, en la sonrisa de un niño comiendo un elote, en la conversación amable con un vecino, en el trabajo honesto hecho con dignidad. Después de la misa, los asistentes se reunieron en el parque donde Rogelio había pasado tantas tardes. Alguien había traído flores, otras personas trajeron velas. No era exactamente un altar, pero tampoco era solo un memorial, era el reconocimiento físico de que algo importante había desaparecido de sus vidas. Socorro habló con voz temblorosa pero firme. No sé dónde está mi esposo, pero sé que donde esté, le daría gusto ver cuántas personas lo recuerdan con cariño. Los rumores, por supuesto, nunca cesaron completamente. En una comunidad pequeña como el barrio San Rafael, la ausencia de respuestas oficiales creaba el espacio perfecto para las especulaciones. Algunos decían que Rogelio había tenido problemas con prestamistas, otros susurraban sobre conexiones con el narcotráfico, aunque nadie podía explicar cómo un vendedor de elotes encajaría en ese mundo. La teoría más persistente involucraba a una familia de comerciantes que supuestamente había tenido disputas territoriales con otros vendedores ambulantes. Según esta versión, Rogelio había sido víctima de una guerra silenciosa por el control de las mejores esquinas para vender, pero cuando el oficial Montañés investigó esta posibilidad, descubrió que los supuestos antagonistas ni siquiera vendían en la misma zona que Rogelio. Otras especulaciones eran más fantasiosas, que Rogelio había presenciado un crimen y había sido silenciado, que había encontrado algo valioso y alguien lo había matado por ello, que había sido confundido con otra persona. Todas estas teorías tenían el mismo problema, la falta absoluta de evidencia física. Al segundo aniversario, la misa fue más pequeña. Al tercero, Socorro la organizó sola con Lorenzo y un puñado de vecinos fieles. Para el quinto aniversario ya no hubo ceremonia. La vida había seguido su curso, como siempre lo hace. Socorro nunca se volvió a casar. Mantuvo la casa exactamente como Rogelio la había dejado, con su ropa en el closet, sus zapatos junto a la puerta, su taza de café en la cocina. El carrito permanecía en el patio trasero, cubierto con lonas que Socorro cambiaba cada año para protegerlo del clima. ¿Por qué no lo vendes?, le preguntaba ocasionalmente su hermana. Te haría bien el dinero. Cuando Rogelio regrese, va a necesitarlo, respondía Socorro con la misma convicción que tenía el primer día. Lorenzo Palacios siguió caminando por el barrio hasta que la edad y la artritis lo obligaron a quedarse más tiempo en casa. Pero incluso desde su ventana mantenía la vigilancia. Cada persona desconocida que pasaba por la calle era escrutada con atención. Cada ruido nocturno era investigado al día siguiente. El oficial Montañés fue transferido a otra delegación en 1998, pero antes de irse, visitó a Socorro una última vez. Señora, quiero que sepa que nunca me olvidé del caso de su esposo. Revisé el expediente cada pocos meses, busqué conexiones con otros casos similares. Lamento no haber podido darle respuestas. Socorro le agradeció con lágrimas en los ojos. Sabía que había hombres buenos en el mundo, como Montañés, como Lorenzo, como su propio Rogelio. Eso la ayudaba a mantener la esperanza. Para el año 2000, el barrio San Rafael había cambiado considerablemente. Nuevas familias habían llegado, otras se habían mudado. Los niños que recordaban a don Rogelio eran ahora adultos jóvenes con sus propios trabajos y preocupaciones. La historia del vendedor de elotes desaparecido se estaba convirtiendo en una leyenda local, contada ocasionalmente pero ya sin la urgencia emocional de los primeros años. Solo Socorro y Lorenzo mantenían viva la memoria activamente. Ellos sabían que mientras siguieran recordando, Rogelio no habría desaparecido completamente. Existiría en sus conversaciones, en sus oraciones,
en la forma en que miraban hacia la calle cada tarde, esperando ver una silueta familiar empujando un carrito verde y rojo. Los años habían enseñado a Socorro una lección cruel pero necesaria, que se puede vivir con la incertidumbre, que el corazón humano es capaz de mantener la esperanza y el dolor en equilibrio durante décadas, que el amor verdadero no necesita respuestas para seguir existiendo. Pero ni Socorro ni Lorenzo podían imaginar que 20 años después, la tierra misma les devolvería una parte de Rogelio Castañeda de la manera más inesperada posible. Humberto Zavala llevaba 15 años operando maquinaria pesada para el gobierno municipal de Guadalajara cuando recibió la orden de trabajo del 8 de marzo de 2014. El proyecto de pavimentación del barrio San Rafael había sido postergado durante años por falta de presupuesto, pero finalmente las autoridades habían destinado fondos para mejorar las calles empedradas que tanto daño hacían a los vehículos y tanto polvo levantaban en época seca. A los 43 años, Humberto había visto de todo durante sus excavaciones: tuberías rotas, cables eléctricos mal enterrados, cimientos de construcciones antiguas y ocasionalmente hallazgos más inquietantes que requerían la presencia de la policía. Pero esa mañana de marzo, mientras maniobraba su retroexcavadora en la calle Morelos, a 2 cuadras del parque donde antes se instalaba Rogelio Castañeda, no esperaba encontrar nada fuera de lo común. El plan era simple: levantar el empedrado existente, nivelar el terreno, colocar la base de grava y finalmente el asfalto nuevo. Socorro Ibarra, ahora de 67 años, observaba los trabajos desde la ventana de su casa. Después de 20 años, había aprendido a encontrar pequeñas alegrías en los cambios del barrio. Las calles pavimentadas serían un progreso bienvenido. Lorenzo Palacios, a los 88 años y con bastón de apoyo, también salía ocasionalmente a observar el trabajo de las máquinas. Sus piernas ya no le permitían las caminatas largas, pero su mente seguía alerta y su memoria intacta. Cada vez que veía actividad en las calles, recordaba inevitablemente los días en que él y otros vecinos habían caminado esas mismas calles buscando rastros de Rogelio. La primera semana de trabajos transcurrió sin incidentes. Los operarios levantaron el empedrado de 3 calles, removieron toneladas de tierra y piedra acumulada durante décadas y comenzaron a nivelar el terreno. El ruido de las máquinas había alterado temporalmente la tranquilidad del barrio, pero los vecinos estaban dispuestos a soportar las molestias a cambio de calles modernas. El miércoles 12 de marzo, Humberto trabajaba en un tramo particularmente difícil de la calle Morelos, justo frente al lote baldío que había servido como depósito informal de escombros durante años. La tierra en esa zona era más compacta de lo usual, mezclada con fragmentos de concreto y metal oxidado que complicaban la excavación. A las 10:15 de la mañana, mientras profundizaba la excavación para nivelar correctamente el terreno, Humberto sintió que la pala de su máquina golpeaba algo metálico. No era inusual encontrar pedazos de tubería vieja o lámina enterrada, pero el sonido había sido diferente, más hueco, como si hubiera una cámara de aire debajo. Detuvo la máquina y bajó a inspeccionar. Apartó la tierra con una pala manual y descubrió lo que parecía ser la superficie pintada de algo enterrado a aproximadamente 1,5 metros de profundidad. El color verde desteñido, pero todavía reconocible, le llamó la atención. «¡Oye, chava!», le gritó a su compañero de trabajo, Salvador Mendoza. «¡Ven a ver esto!». Salvador se acercó con curiosidad. Entre ambos comenzaron a excavar cuidadosamente alrededor del objeto metálico. Conforme retiraban la tierra, la forma se fue definiendo. Era cilíndrica, con lo que parecían ser ruedas en la parte inferior. «¿Qué crees que sea?», preguntó Salvador. «No sé, pero está muy enterrado. Esto lleva años aquí abajo».
Después de 20 minutos de excavación manual, lograron exponer completamente el objeto. Lo que encontraron los dejó perplejos. Era un carrito de vendedor ambulante, pintado de verde y rojo, con una vaporera de aluminio todavía sujeta en la parte superior y varios recipientes metálicos distribuidos alrededor. El carrito estaba en condiciones sorprendentemente buenas, considerando que había estado enterrado durante años. La pintura había perdido brillo y mostraba signos de óxido en algunas partes, pero la estructura estaba intacta. Las ruedas, aunque deformadas por el peso de la tierra, todavía giraban. «Esto es muy raro», murmuró Humberto mientras examinaba el hallazgo. «¿Quién entierra un carrito de elotes?». La noticia del extraño descubrimiento se extendió rápidamente por el barrio. Los trabajadores de la construcción se reunieron alrededor del hoyo para observar el carrito enterrado, y pronto llegaron algunos vecinos curiosos atraídos por la conmoción. María Elena Vázquez, de 55 años, había vivido en el barrio San Rafael desde su infancia. Cuando vio el carrito verde y rojo emergiendo de la tierra, sintió un escalofrío de reconocimiento. «Dios mío», susurró, «ese carrito lo he visto antes». «¿Cómo?», preguntó Humberto. «Estaba enterrado». «No, hace muchos años. Había un señor que vendía elotes con un carrito así. Desapareció hace como 20 años». La información llegó rápidamente a oídos de Socorro. Una vecina tocó su puerta con urgencia. «¡Socorro! ¡Socorro! Encontraron un carrito de elotes enterrado en la calle. Los trabajadores dicen que parece muy viejo». Socorro sintió que sus piernas se debilitaban. Con manos temblorosas se puso el rebozo y caminó tan rápido como pudo hacia el lugar de la excavación. Cuando llegó y vio el carrito parcialmente expuesto, reconoció inmediatamente detalles que nadie más habría notado. La pequeña abolladura en el lado derecho, donde Rogelio había golpeado accidentalmente un poste años atrás, la soldadura casera en una de las patas que él mismo había reparado, el patrón específico de óxido en la vaporera. «Es el carrito de mi esposo», dijo con voz quebrada. «Es el carrito de Rogelio». Un silencio incómodo se extendió entre los presentes. Algunos recordaban vagamente la historia del vendedor desaparecido. Otros la habían escuchado como una leyenda local sin prestarle mucha atención. Pero ver a Socorro llorando frente al carrito enterrado le daba una realidad inmediata y dolorosa al caso. Lorenzo Palacios llegó al lugar apoyándose en su bastón y ayudado por su nieta. Cuando vio el carrito, sus ojos de 88 años se llenaron de lágrimas. «Rogelio», murmuró, «por fin encontramos algo de ti». Humberto se sintió obligado a detener los trabajos de pavimentación y llamar a las autoridades. El descubrimiento de un objeto personal relacionado con una desaparición de hace 20 años requería intervención oficial. El primer policía en llegar fue un oficial joven que no conocía la historia de Rogelio Castañeda. Cuando Socorro le explicó la situación, el policía tomó notas básicas y llamó a la delegación para pedir instrucciones. Eventualmente llegó un detective con más experiencia que reconoció la importancia del hallazgo. «Señora, necesito que me confirme que este carrito pertenecía a su esposo desaparecido», le dijo el detective a Socorro. «Es suyo», respondió ella sin duda. «Mire, aquí está la abolladura donde se golpeó con un poste. Aquí está la soldadura que él mismo hizo cuando se rompió esta pata. Y aquí», señaló hacia un recipiente metálico, «están grabadas las iniciales RC, que él mismo rayó con un clavo». Efectivamente, en el fondo del recipiente para queso rallado, las letras RC eran visibles a pesar de la corrosión. El detective ordenó que el carrito fuera extraído completamente y trasladado a las instalaciones policiales para un examen forense más detallado. También instruyó a los trabajadores para que excavaran un poco más alrededor del área, en caso de que hubiera otros objetos enterrados. La excavación adicional reveló algunos artículos más: una cuchara de madera
para servir elotes, un termo metálico abollado y varios recipientes pequeños que habían contenido condimentos. No encontraron restos humanos, lo que dejó más preguntas que respuestas. Durante los siguientes días, mientras el carrito era analizado en el laboratorio forense, Socorro experimentó una mezcla confusa de emociones. Por un lado, el hallazgo confirmaba que algo terrible le había sucedido a Rogelio. Nadie entierra voluntariamente sus herramientas de trabajo. Por otro lado, después de 20 años sin respuestas, cualquier pista era bienvenida, incluso una tan inquietante como esta. Los resultados del análisis forense fueron limitados pero reveladores. El carrito había estado enterrado durante aproximadamente 20 años, lo que coincidía con el tiempo transcurrido desde la desaparición de Rogelio. No había rastros de sangre o evidencia de violencia en el carrito mismo, pero tampoco había elementos que explicaran cómo había llegado allí. El detective a cargo del caso reactivó la investigación oficialmente. Revisó el expediente original, que había permanecido archivado durante 2 décadas, y comenzó a entrevistar nuevamente a testigos que aún vivían en el barrio. El hecho de que el carrito esté enterrado sugiere premeditación, explicó el detective durante una reunión con Socorro y Lorenzo. Alguien tomó la decisión deliberada de ocultarlo. Esto no fue un robo aleatorio que salió mal. Socorro asintió, aunque cada nueva información solo profundizaba el misterio. ¿Por qué alguien habría enterrado el carrito en lugar de simplemente deshacerse de él? ¿Por qué en ese lugar específico, a solo 2 cuadras de donde Rogelio lo había dejado por última vez? Lorenzo, a pesar de su edad avanzada, sintió que su energía se renovaba con el descubrimiento. Durante 20 años había mantenido viva la esperanza de encontrar respuestas, y ahora tenían la primera pista real. «Alguien sabe qué pasó con Rogelio», le dijo a Socorro. «Y después de 20 años, a lo mejor ya están dispuestos a hablar». El carrito fue finalmente devuelto a Socorro después de completarse todos los análisis forenses. Lo llevó de vuelta a su patio trasero, donde se unió al carrito original que había permanecido cubierto durante 2 décadas. Ahora tenía 2 recordatorios físicos de su esposo desaparecido, el que había esperado en casa durante 20 años y el que había estado enterrado a 2 cuadras de distancia durante el mismo tiempo. El descubrimiento había renovado el interés de la comunidad en el caso de Rogelio Castañeda. Vecinos que habían llegado al barrio después de 1994 ahora conocían la historia completa. Algunos de los vecinos originales que habían participado en las búsquedas iniciales vinieron a ver el carrito desenterrado, recordando con nostalgia y tristeza aquellos días de esperanza y solidaridad. Pero el hallazgo también había plantado una semilla de inquietud en la mente de algunas personas del barrio. Si el carrito había estado enterrado durante 20 años, significaba que alguien sabía exactamente qué había pasado con Rogelio Castañeda. Y esa persona había vivido en silencio con ese secreto durante 2 décadas, posiblemente caminando todos los días sobre la evidencia enterrada. La pregunta que ahora obsesionaba a Socorro no era solo qué le había pasado a su esposo, sino quién había sido capaz de mantener ese secreto durante tanto tiempo. ¿Era alguien que ella conocía? ¿Alguien con quien había hablado durante todos esos años de búsqueda? ¿Alguien que había fingido preocupación mientras sabía exactamente dónde estaba al menos una parte de la respuesta? El carrito enterrado había devuelto a Rogelio Castañeda a la memoria activa del barrio San Rafael, pero también había sembrado una sombra de desconfianza que no existía antes. 20 años de misterio no habían terminado con el descubrimiento. Apenas habían comenzado a develarse. La verdad a veces llega disfrazada de casualidad, pero cuando finalmente se revela, todas las piezas encajan con una claridad que duele. 3 semanas después del descubrimiento del carrito enterrado, Socorro recibió una visita inesperada que cambiaría para siempre su comprensión de lo que había pasado con Rogelio. Era una tarde de abril cuando Esperanza Morales,
la hija de doña Esperanza, que vendía elotes en el mercado, tocó la puerta de Socorro. Esperanza tenía ahora 45 años, pero Socorro la recordaba como la adolescente que a veces ayudaba a su madre con los costales de maíz. Hacía años que no se veían. «Señora Socorro», dijo Esperanza con voz temblorosa, «necesito hablar con usted sobre don Rogelio. Mi mamá murió el mes pasado, y antes de morir me contó algo que creo que usted debe saber». Socorro invitó a Esperanza a pasar. Se sentaron en la pequeña sala donde tantas veces Socorro había recibido a vecinos, policías e investigadores durante los primeros años después de la desaparición de Rogelio. «Mi mamá cargó con un secreto durante 20 años», comenzó Esperanza, retorciendo nerviosamente las manos. Cuando vio en las noticias que habían encontrado el carrito enterrado, se puso muy mal. Decía que era una señal, que Dios la estaba obligando a decir la verdad antes de morirse. Socorro sintió que su corazón se aceleraba. Después de 2 décadas, ¿finalmente iba a obtener respuestas? Esperanza respiró profundamente y continuó. «El día que don Rogelio desapareció, mi mamá no le dijo todo a la policía. Ese 15 de noviembre, después de que don Rogelio compró los elotes en la madrugada, mi mamá vio algo que no debía haber visto». «¿Qué vio?», preguntó Socorro con voz apenas audible. «Vio cuando Ramiro Sandoval llegó al mercado preguntando por don Rogelio. Mi mamá conocía a Ramiro porque había trabajado en el rastro municipal, pero había rumores de que andaba metido en cosas malas desde que lo corrieron de ahí». Socorro frunció el ceño. Conocía vagamente a Ramiro Sandoval, un hombre de mediana edad que vivía en las afueras del barrio y que siempre le había parecido inquietante, pero nunca había hecho la conexión con la desaparición de su esposo. Ramiro le preguntó a mi mamá a qué horas pasaba don Rogelio por los elotes, qué ruta seguía después del mercado, si siempre llevaba dinero encima. Mi mamá pensó que eran preguntas raras, pero como don Rogelio era conocido por todo mundo, no le dio importancia. «¿Por qué tu mamá no le dijo esto a la policía?». «Porque Ramiro la amenazó. Al día siguiente de la desaparición, cuando ya se sabía que don Rogelio había desaparecido, Ramiro fue al puesto de mi mamá y le dijo que si mencionaba sus preguntas del día anterior, algo malo le iba a pasar a nuestra familia». Socorro sintió una mezcla de rabia y horror. Durante 20 años, doña Esperanza había sabido información que podría haber sido crucial para encontrar a Rogelio, pero el miedo la había mantenido en silencio. «¿Tu mamá sabía qué le pasó a mi esposo?». «No exactamente, pero…». Esperanza hizo una pausa larga. «Antes de morir, me confesó algo más. 3 días después de la desaparición, vio a Ramiro muy temprano en la madrugada, cavando en el lote baldío de la calle Morelos. Traía una carretilla con algo pesado cubierto con una lona. El lote baldío de la calle Morelos, exactamente donde habían encontrado el carrito enterrado. ¿Por qué no dijo nada entonces? Tenía miedo, señora Socorro. Ramiro tenía fama de violento, y mi mamá era una mujer sola con una hija adolescente. Pensó que si se quedaba callada, el problema se alejaría de nosotras». Socorro cerró los ojos. 20 años de incertidumbre podrían haberse evitado si doña Esperanza hubiera tenido el valor de hablar, pero al mismo tiempo entendía el miedo de una madre tratando de proteger a su hija. «¿Dónde está Ramiro ahora?», preguntó Socorro. «Eso es lo raro, señora. Cuando vieron las noticias sobre el carrito encontrado, fui a buscarlo para confrontarlo, pero los vecinos me dijeron que Ramiro se mudó de Guadalajara hace como 15 años. Se fue sin decir a dónde, dejó la casa abandonada y nunca más se supo de él». Socorro llamó inmediatamente al detective que había reactivado la investigación. La información de Esperanza proporcionó la primera línea de investigación concreta que habían tenido en 2 décadas. El detective inició la búsqueda de Ramiro Sandoval en bases de datos nacionales, pero encontrar a alguien que había desaparecido voluntariamente 15 años atrás no sería fácil. Mientras tanto, Socorro y Lorenzo decidieron investigar por su cuenta.
Visitaron la casa abandonada de Ramiro en las afueras del barrio. Era una construcción modesta, con ventanas tapiadas y paredes descoloridas por años de abandono. Los vecinos más antiguos recordaban a Ramiro como un hombre hosco, que bebía mucho y que había tenido problemas con la ley en varias ocasiones. Siempre supimos que ese hombre traía algo malo, les dijo doña Carmen, una vecina de 70 años, pero nadie se metía con él porque daba miedo. ¿Recuerdan cuándo se fue?, preguntó Lorenzo. Fue como en 1999 o 2000. Un día simplemente ya no estaba, dejó la casa con todo adentro y se esfumó. 5 años después de la desaparición de Rogelio, Ramiro había huido. Había sido la culpa, el miedo a ser descubierto o simplemente una casualidad. El detective logró encontrar un registro de Ramiro Sandoval en los archivos de migración. En febrero del 2000, había cruzado la frontera hacia Estados Unidos con documentos aparentemente legales. Después de eso, no había rastro oficial de él. Pero la investigación tomó un giro inesperado cuando el detective decidió revisar los archivos del rastro municipal donde Ramiro había trabajado. Los registros mostraban que había sido despedido en octubre de 1994, un mes antes de la desaparición de Rogelio, por robo de mercancía y comportamiento agresivo con otros empleados. Esto encaja con el patrón, le explicó el detective a Socorro. Un hombre despedido, con problemas económicos, que conocía los movimientos de su esposo y que tenía antecedentes de comportamiento violento. Pero la evidencia más reveladora vino de una fuente inesperada. El detective había solicitado la exhumación parcial del sitio donde fue encontrado el carrito para hacer una búsqueda más exhaustiva. Durante esta excavación, encontraron una libreta descompuesta pero parcialmente legible, enterrada cerca del carrito. La libreta contenía anotaciones en letra burda que detallaban los horarios y rutas de varios vendedores ambulantes del área, incluyendo a Rogelio. También contenía cálculos aproximados de las ganancias diarias de cada vendedor. Era evidentemente una especie de manual de reconocimiento para planificar robos. Una de las páginas, aunque dañada por la humedad, mostraba claramente el nombre Rogelio Elotes, 50-80 diarios, ruta, mercado escuela, correos parque. Socorro sintió náuseas al ver su esposo reducido a números y horarios en la libreta de un criminal, pero al mismo tiempo la evidencia proporcionaba una narrativa clara de lo que probablemente había sucedido. Su esposo fue víctima de un robo planificado, le explicó el detective. Ramiro lo había estado observando. Conocía sus movimientos, sabía aproximadamente cuánto dinero llevaba. El 15 de noviembre puso su plan en acción. ¿Pero dónde está mi esposo?, preguntó Socorro. Era la pregunta que la había torturado durante 20 años y que seguía sin respuesta. Eso todavía no lo sabemos, señora, pero tenemos suficiente evidencia para emitir una orden de arresto contra Ramiro Sandoval. Si sigue vivo y lo encontramos, tendrá que responder por lo que hizo. La búsqueda internacional de Ramiro Sandoval se intensificó. Las autoridades estadounidenses fueron contactadas, se distribuyeron fotografías y se ofreció una recompensa por información. Pero encontrar a alguien que había vivido 14 años como indocumentado en Estados Unidos era como buscar una aguja en un pajar. La respuesta llegó 6 meses después, de la manera más inesperada. Un detective de la policía de Los Ángeles contactó a sus colegas en Guadalajara con información sobre un hombre llamado Ramiro Sandoval, que había muerto en un hospital público de California en 2008, víctima de una enfermedad del hígado relacionada con el alcoholismo. El hombre había sido identificado por sus huellas dactilares cuando fue arrestado por alteración del orden público en 2005. Los registros confirmaron que era el mismo Ramiro Sandoval que habían estado buscando. Murió sin confesar, le informó el detective a Socorro, pero antes de morir, según los registros del hospital, mencionó repetidamente el nombre Rogelio durante episodios de delirium.
Los médicos pensaron que era un familiar o amigo, pero ahora sabemos que probablemente era la culpa hablando. Socorro sintió una mezcla de alivio y frustración. Por un lado, sabía que el responsable de la desaparición de su esposo había pagado, de alguna manera, por lo que había hecho. Por otro lado, las respuestas que había buscado durante 20 años habían muerto con él. ¿Y el cuerpo de mi esposo?, preguntó. Señora, Ramiro enterró el carrito en un lugar específico por alguna razón. Es posible que su esposo esté enterrado en algún lugar cercano, pero después de 20 años y sin la confesión de Ramiro, puede ser imposible encontrarlo. Socorro regresó a casa esa tarde con más respuestas de las que había tenido en 2 décadas, pero también con la certeza de que algunas preguntas nunca serían completamente respondidas. Sabía quién había tomado a su esposo, sabía por qué, y sabía que ese hombre había muerto atormentado por la culpa. Pero no sabía dónde descansar los restos de Rogelio. Esa noche, Lorenzo la visitó como había hecho tantas veces durante los últimos 20 años. Se sentaron en la cocina, tomando té y procesando toda la información que habían recibido. Al menos ya sabemos que no fue tu culpa ni la mía, dijo Lorenzo. Durante años me pregunté si podría haber hecho algo diferente esa tarde, cuando vi el carrito abandonado. Y yo me pregunté si Rogelio había tenido problemas de los que no me había hablado, respondió Socorro. Ahora sabemos que simplemente estaba en el lugar equivocado cuando un hombre desesperado decidió robar. ¿Te sientes mejor sabiendo la verdad?, preguntó Lorenzo. Socorro reflexionó durante un momento. Sí y no. Saber que Rogelio murió por la codicia de un extraño es doloroso, pero saber que no me abandonó, que no huyó, que no tuvo una segunda vida secreta, eso me da paz. Al día siguiente, Socorro organizó una pequeña ceremonia en el parque donde Rogelio había pasado tantas tardes. No era un funeral, porque aún no tenían un cuerpo que enterrar, pero era un cierre simbólico después de 20 años de incertidumbre. Vinieron más personas de las esperadas, vecinos antiguos y nuevos, algunos de los niños que ahora eran adultos y recordaban los elotes de don Rogelio, Ana Lucía Moreno, que ya era directora de la escuela, los hermanos Ruiz del taller mecánico e incluso Humberto Zavala, el operador de máquinas que había encontrado el carrito enterrado. Socorro habló con voz firme. Durante 20 años vivimos con preguntas. Hoy tenemos respuestas que duelen, pero que nos permiten recordar a Rogelio como lo que fue, un hombre bueno que trabajaba honestamente para mantener a su familia y que traía alegría a nuestro barrio. Su muerte fue injusta, pero su vida fue valiosa. Esperanza Morales también asistió a la ceremonia. Se acercó a Socorro al final y le pidió perdón por el silencio de su madre durante tantos años. No tengo nada que perdonar, le respondió Socorro. Tu mamá hizo lo que pensó que era necesario para proteger a su familia. Entiendo sus razones. Lorenzo, apoyado en su bastón y con los ojos húmedos, agregó sus propias palabras. Rogelio nos enseñó que la bondad diaria es la forma más importante de tocar vidas. Cada elote que preparó con cuidado, cada sonrisa que compartió, cada conversación amable que tuvo, fueron pequeños actos de amor que permanecen en nuestros corazones. Después de la ceremonia, Socorro regresó a casa y finalmente tomó una decisión que había postergado durante 2 décadas. Abrió el closet de Rogelio y comenzó a doblar cuidadosamente su ropa. No la iba a tirar, pero sí la iba a donar a familias necesitadas del barrio. Rogelio habría aprobado ese destino para sus pertenencias. El carrito original permaneció en el patio trasero, pero Socorro removió las lonas que lo habían cubierto durante años. Ya no lo mantendría esperando el regreso de Rogelio, sino como un memorial visible de su vida y su trabajo. El carrito encontrado enterrado fue donado al pequeño museo del barrio que se había establecido años después en la Casa de la Cultura local. Junto con él se exhibía una fotografía de Rogelio y una placa que contaba su historia.
en memoria de Rogelio Castañeda, 1942-1994, vendedor de elotes, esposo devoto y miembro querido de la comunidad San Rafael. 3 años después del descubrimiento del carrito, Socorro murió pacíficamente durante su sueño a los 70 años. Lorenzo, a pesar de su edad avanzada, fue uno de los encargados de llevar su ataúd. En su funeral, muchas personas comentaron que finalmente se había reunido con su Rogelio. La casa de Socorro fue vendida a una familia joven con niños pequeños. Los nuevos propietarios encontraron una caja en el ático que contenía todas las fotografías de Rogelio, recortes de periódicos sobre su desaparición y una carta que Socorro había escrito pero nunca enviado. La carta, fechada el 15 de noviembre de 2014, exactamente 20 años después de la desaparición, decía: «Mi querido Rogelio, hoy encontraron tu carrito enterrado y supe que ya no volverías a casa. Durante 20 años esperé que caminaras por esa puerta con tu sonrisa cansada y tus manos oliendo a elote y limón. Durante 20 años mantuve tu lugar en la mesa, tu ropa en el closet y tu carrito en el patio. Ahora sé que no fue tu decisión dejarnos, y eso me permite finalmente decir adiós. Te amé cada día de estos 20 años, y te amaré el resto de mi vida. Espero que donde estés sepas que nunca dudé de ti, nunca dejé de buscarte, y nunca te olviden los niños que corrían hacia tu carrito cuando escuchaban tu silbato. Hasta que nos volvamos a encontrar, mi amor». El barrio San Rafael siguió cambiando con los años, pero la historia de Rogelio Castañeda se convirtió en parte permanente de su memoria colectiva. Los niños que habían crecido comiendo sus elotes ahora se los contaban a sus propios hijos, manteniendo viva la leyenda del vendedor bueno que había desaparecido y cuyo carrito había esperado 20 años bajo tierra para contar su historia. Y en las tardes de noviembre, cuando el aire se vuelve fresco y las nubes se agrupan, como lo hicieron aquel día de 1994, algunos vecinos ancianos juran que todavía pueden escuchar, muy débil y lejano, el silbato del vapor escapando de una olla de aluminio, recordándoles que hay historias que nunca terminan completamente, solo se transforman en memoria y se vuelven eternas.